hay otra noticia y otro tema en El Salvador muy importante, que es la resolución de la Corte Suprema de El Salvador de avalar la reelección presidencial consecutiva que, socava la democracia en ese país, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. No es el único que está alertando, hay otros organismos que advierten el riesgo de que El Salvador se deslice hacia una concentración de poder que ocasionaría una deriva totalitaria. Esas son las opiniones. Hay también en El Salvador quienes están apoyando este cambio y por ello invitamos a Eduardo Escobar. Él es director de la organización Acción Ciudadana para que nos comparta su perspectiva. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos esta tarde, Eduardo. Yo hice la pregunta en redes sociales y tuve mayormente críticas a la medida, pero también tuve personas que dicen, después del pasado que hemos vivido, este es un cambio que sí queremos. Dicen algunos. ¿Qué me dices? Bueno, gracias por la invitación, un gusto, buenas tardes. Creo yo que en primer lugar habría que mencionar que el presidente Bukele goza de un gran respaldo popular, o sea, hay mucha gente que lo apoya y que le perdona cualquier tipo de pecados que pueda cometer en el ejercicio del gobierno. Y en esa medida, ese apoyo popular era difícil que no se fuera a aprovechar por medio de plantear la reelección. O sea, todos en el país estábamos claros que iba a buscar la reelección, pero no sabíamos en qué momento y por cuál mecanismo lo iba a hacer. Se hablaba de una constituyente o de estas reformas a la Constitución que están propulsando desde el Ejecutivo o por la vía de la sala de lo constitucional, pero no pensábamos que iba a ser ya con un proceso que estaba en marcha, porque esa resolución es de un proceso anterior que ya estaba en marcha. Lo que nosotros pensábamos era que iba a copiar la forma de Ortega, de presentar un amparo contra la Constitución, pero no necesitaron eso y lo hicieron de esta manera. O sea, no sorprende de nada este siguiente paso que dio el presidente Bukele, tomándose en este caso la reelección ya y dejándola fija para que él se pueda postular en 2024. Ahora, hay quienes dicen, ¿qué tiene de malo? Hay otros países que tienen lo mismo, pero aquí el precedente es cómo se ha logrado este cambio. Y ya hubo pronunciamientos incluso de la vicepresidenta Kamala Harris cuando estábamos hablando de destitución de jueces, de irrupciones en el Congreso. Es importante recordar el cómo. Claro, y no solo el cómo, hay que recordar el pasado de nuestros países, particularmente de El Salvador, donde hemos tenido caudillos que no han abandonado el poder, o hemos tenido situaciones donde familias traspasan el poder a sus hijos y a sus familiares, luego regresan al poder. Entonces, por eso es que la Constitución de El Salvador tiene prohibido en este momento la reelección inmediata de una persona, y la Sala de lo Constitucional había dejado, la anterior sala, había dejado 10 años de periodo para evitar precisamente las dictaduras, los gobiernos familiares. Eso es lo que había hecho la Constitución. Entonces, junto con esto, hay que ver el tema del perfil autoritario de este gobierno. No estamos hablando de un gobierno democrático, sino que de un gobierno autoritario que está utilizando el poder precisamente para un plan personal o familiar del presidente Bukele. Entonces, creo yo que ese contexto de ninguna manera hay que perderlo de vista. Y además, y con esto cierro esta pregunta, el tema es que Bukele cuando compitió para ser presidente, cuando compitió en la elección y ganó la elección, él sabía que solo tenía un periodo habilitado. O sea, cuando dicen qué peligros hay o qué problema hay con que en otros países hay en El Salvador, pero es que la regla estaba dictada de que no podía reelegirse. Entonces él ya sabía que no había reelección. Entonces todos esos son los aspectos que son cuestionables. En tu interpretación, ¿por qué hasta ahora no se ha pronunciado respecto de este tema, aun cuando entendemos que la narrativa para él, que tiene más de 2 millones de seguidores en Twitter, pues es el Bitcoin, claro? Aquí pueden haber varias razones. Recordemos que el 15 de septiembre es el bicentenario de la independencia del país. Entonces pareciera que él se está guardando tal vez para ese momento, para aparecer de forma grandilocuente cuando se celebre el bicentenario. Otra razón que puede mostrarnos el silencio precisamente es el tema del Bitcoin, de que él ha bajado el perfil porque hay descontento con esta medida. O sea, la población en varias encuestas dice que rechaza el Bitcoin. Entonces, puede que él esté jugando con eso de no saturar a la opinión pública y esconderse, porque ya lleva varias semanas que no aparece a la luz, en la luz pública. Entonces,
también puede deberse a que no se ha pronunciado como para dar a entender de que se está respetando la independencia de poderes y que esa es una decisión de la Corte Suprema de Justicia y no es una decisión de él. Entonces, ya lleva varias semanas el presidente sin aparecer en los medios de comunicación. Bueno, lo cierto sí es que tenemos que analizar las consecuencias que puede tener desde la óptica de un país que depende mucho de financiamiento externo, que tiene el dólar como su moneda, entre otros aspectos. De momento te agradezco esta primera perspectiva, Eduardo. No, un gusto y a las órdenes y un saludo.